¿Cómo es que se forman los grupos de trabajo, las organizaciones? ¿Qué proceso llevan? ¿Cómo es que se van desarrollando a través del tiempo? Hay un modelo que lo explica muy bien y te lo voy a presentar ahora, y es el modelo Tuckman. Este modelo consta de 5 etapas. La primera etapa consta del forming o la formación. Es el inicio de un nuevo grupo, de una nueva organización. Es cuando, por ejemplo, a tu grupo en la universidad es la primera vez que se juntan, la primera vez que se ven. Se está formando ese grupo. Y en esta primera etapa de formación hay algunos síntomas y hay características clave. Lo primero es que es una etapa de corta duración, que nos estamos conociendo, cuál es el nombre, dónde vienes, cuáles son tus conductas más anclas, ¿cierto? Lo que sueles hacer mejor, lo que sueles hacer peor. Y nos empezamos a poner de acuerdo de cómo es el trabajo, cómo nos organizamos. Pero también hay síntomas aquí, de que como no nos conocemos, hay desconfianza, por ejemplo. También hay inseguridad, porque lo que voy a hacer no sé si es lo que los demás esperan, porque nunca he trabajado con ellos. También por algunas partes hay una intención excesiva de destacar para querer hacerse notar en el grupo, y en otros también de tal vez no inmiscuirse mucho hasta que las cosas se alineen. Y el resultado de esto es que el rendimiento es deficiente, las reuniones son más largas, se pierde mucho tiempo en cosas que no se debería, pero esto es normal, es parte del desarrollo de un equipo. Luego de esto, de que se han creado ciertos acuerdos, ciertas delegaciones de tareas, viene un proceso que se llama el storming o tormenta o conflicto. ¿Qué pasa aquí? Es que muchas de las normas que se crearon o acuerdos que se crearon al comienzo obviamente no fueron tan claros porque no había tanta comunicación. Pero en esta segunda etapa empieza a ocurrir el roce. Oye, pero es que yo dije esto, tú dijiste esto otro. Ah, pero es que yo lo entendí de esta manera. No, yo no quise decir eso. Entonces aquí ocurre una expresión de sentimientos contenidos, de las ideas que yo realmente pienso, porque sé que lo que digo va a ser valorado de una manera u otra. Y en esta etapa del conflicto ocurre que muchas personas desertan, ¿ya? Tanto en el trabajo como en la universidad, porque no tienen la capacidad de gestionar bien este conflicto. Pero aquí es donde es importante que los líderes salgan al juego, porque son los líderes los que tienen más capacidades blandas, los que van a arreglar este conflicto, los que van a solucionar los problemas, los que van a llegar o tener las herramientas para llegar a acuerdos y van a hacer que el grupo siga trabajando, solucione eso, crezca y siga su camino. Si es que no hay líderes, si es que no hay personas hábiles para generar una buena comunicación, lo que va a pasar es que el grupo se va a pelear, se va a desarmar o no va a seguir funcionando. Pero los buenos líderes siempre van a querer lo mejor y salvar eso para seguir la misión por la que están juntos. Luego de esto ocurre el norming o normalización. En la formación se formaron las personas, ¿cierto? Los acuerdos, los grupos, se generaron algunos roles. Hubo el conflicto, pero después viene la normalización, que nace de los acuerdos que ocurrieron a partir de este conflicto, ¿ya? Lo que ocurrió aquí fue dicho, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a comunicar por este canal. Vamos a mandar las cosas por WhatsApp, por correo, nos vamos a juntar a tales horas. En el trabajo eso se conoce como la normativa, ¿cierto? Las resoluciones, incluso a nivel político nacional son las mismas leyes, ¿cierto? A partir de un conflicto, de un tema social, se genera una ley, ya, pongámonos de acuerdo y se normaliza esto, ¿cierto? Esta etapa es muy importante porque aquí se reducen los conflictos, se forman acuerdos, al ya todos tener la película más clara, se empieza a preocupar más del trabajo, entonces el rendimiento aumenta. Las relaciones ya son más de confianza, son más fluidas, sé lo que tengo que esperar o puedo esperar de una persona u otra. Luego de esto viene la etapa de rendimiento, donde el foco no está en conocernos, como en la primera etapa, no está en los conflictos, como la segunda, no está en normalizar, como la tercera, está simplemente en abocarnos en el trabajo. Entonces aquí los procesos, los sistemas, se hacen más ágiles, más fluidos, las relaciones ya son más de confianza, nos conocemos muy bien, entonces sé lo que esperar, sé lo que encargarte a ti o a otra persona, sabemos en quién confiar ciertas cosas u otras, y al haberse creado canales o patrones de resolución de conflictos, cada vez que surge algo nuevo, rápidamente se genera una solución. Entonces el rendimiento aumenta mucho más. Esto siempre y cuando que las etapas anteriores se hayan abordado de buena manera. Y la etapa final es la disolución, que es cuando los grupos ya dejan de existir. Es, por ejemplo, cuando ya terminan el trabajo, se termina el grupo, se sacaron una nota y ahí es donde la gente idealmente debería reunirse, ver la nota, ver lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que se podría mejorar y
el grupo se disuelve, ¿cierto? Se borra el grupo de WhatsApp, el curso ya no se vuelve a juntar, ¿cierto? Se hace una despedida y es una etapa final en donde, dependiendo de la magnitud de las relaciones y la cantidad de tiempo que haya sido el grupo o organización, hay más sentimientos encontrados que otros. Entonces es una etapa donde el líder también tiene que tener mucha inteligencia emocional para que no sea un corte rápido y después no nos vemos más, sino que canalizar eso de alguna manera, las sensaciones, el sentimiento, y que la gente pueda decirse cosas importantes en ese momento. Estas 5 etapas, la formación, el conflicto, la normalización, el rendimiento y la disolución del equipo, es algo común en todas las organizaciones, en los grupos de amigos, en los grupos del colegio, de la universidad, en el trabajo, en los grupos políticos, religiosos, etc. Siempre hay proyectos, grupos que se unen y después grupos que se disuelven a través del tiempo, ya sea porque sale una persona o porque simplemente la misión del grupo se cumplió. Destacar es que muchas personas se quieren saltar etapas de este proceso de un grupo, en donde no quieren tener conflictos, por ejemplo, cuando los conflictos son una parte natural de las relaciones humanas, en donde se sacan conclusiones, se sacan aprendizajes y se mejoran las relaciones. Donde es importante, por ejemplo, normalizar y llegar a acuerdos. Oye, conversemos de este tema, veamos qué vamos a hacer con esto. En donde también es importante exigirse y llegar a un rendimiento mucho mayor y sacar lo mejor que tenemos. Entonces, todas las etapas son importantes y es importante tenerlas en cuenta, porque así vas a saber qué esperar de las personas que están en tu grupo, porque son humanos, son personas y todas las personas actuamos de la misma manera en todos los lugares en los cuales nos movemos. Y te quiero dejar una actividad para que pienses y respondas por ti mismo individualmente. Y es, ¿qué has visto tú o qué te ha pasado a ti cuando has vivido la etapa de la formación y del conflicto? Por ejemplo, tal vez tú en la etapa de formación tiendes a desconfiar mucho, tiendes a tomar el liderazgo, tiendes a estar un poco más retraído, etc. O has visto que personas en general hacen ciertas cosas en esa primera etapa. Contesta esto de manera individual y después compártelo con tu grupo. Nos vemos pronto.